Imagínate un día común en la vida de un pescador. El amanecer apenas despunta en el horizonte, las manos ya callosas por el arduo trabajo diario, el olor a sal en el aire, y las redes lanzadas al mar en busca de sustento. Este era el mundo de Pedro, Andrés, Santiago y Juan, hombres que, como muchos otros, pasaban sus días en el mar de Galilea. No eran hombres ricos ni poderosos. Su vida giraba en torno al esfuerzo, la perseverancia y la esperanza de que el mar les fuera favorable. Jesús caminó hacia ellos en medio de este escenario tan cotidiano, con una propuesta que cambiaría el rumbo de sus vidas para siempre: síganme, y los haré pescadores de hombres. Una frase poderosa, que prometía algo más grande que cualquier captura de peces. Algo que ninguno de ellos podía prever o entender completamente en ese momento. Sin dudarlo, estos hombres dejaron atrás lo único que conocían. Piensa en esto por un momento. Dejar tu hogar, tu familia y tu única fuente de ingresos. ¿Qué los llevó a seguir a este hombre sin preguntar? No fue la promesa de riquezas, ni la seguridad de un futuro mejor, sino una extraña e irresistible sensación de que estaban siendo llamados a algo mayor. El primer gran sacrificio que hicieron estos discípulos fue renunciar a la estabilidad que conocían. En una época donde las estructuras familiares y económicas eran fundamentales, abandonar todo para seguir a alguien que desafiaba las normas religiosas y políticas de su tiempo era una decisión radical. Aún así, lo hicieron. ¿Te has preguntado cómo se sintieron en ese momento de incertidumbre? Es aquí donde comenzamos a descubrir algo profundo sobre la naturaleza humana: el deseo de trascendencia. Estos hombres, a pesar de sus humildes orígenes, percibieron que Jesús les ofrecía más que un simple propósito terrenal. Jesús les ofrecía un destino que, aunque incierto, los colocaba en el centro de un cambio espiritual, uno que ni siquiera ellos podrían comprender en su totalidad. Pero no podemos ignorar el costo emocional de tal decisión. Pedro, Santiago, Juan, Andrés, cada uno tenía una familia, amigos y responsabilidades. La vida de un pescador era dura, pero estable. Abandonarlo todo significaba arriesgar la seguridad de los suyos. ¿Cómo le explicas a tu esposa, a tus hijos, que has decidido seguir a un predicador nómada sin un plan claro? Esta fue una de las tensiones más grandes que debieron enfrentar. El llamado de Jesús no fue solo un llamado a la fe, sino también un desafío a sus lealtades y prioridades. Pero su decisión no fue la de hombres sin temor. Es importante entender que estos discípulos no eran figuras sobrenaturales o de una fe inquebrantable desde el principio. Eran humanos, con dudas y temores. Sin embargo, algo más profundo que el miedo los impulsó a seguir adelante. Jesús no eligió a los poderosos de su tiempo, y esta elección fue deliberada. Los pescadores, recaudadores de impuestos y otros individuos comunes representaban una oportunidad única para un mensaje revolucionario. Jesús estaba construyendo una nueva realidad donde lo mundano se convertiría en lo extraordinario. Estos hombres serían el vehículo para llevar su mensaje a lugares que ellos mismos nunca habrían imaginado. Sin embargo, no todos los que fueron llamados inicialmente estaban completamente convencidos. Es fácil idealizar la historia y suponer que todos los discípulos aceptaron su destino sin reservas, pero la realidad es que muchos de ellos, en su humanidad, lucharon con dudas internas. ¿Había en ellos una pequeña chispa de miedo al fracaso? ¿O quizás una duda latente sobre si habían tomado la decisión correcta? Tomemos el ejemplo de Andrés, el hermano de Pedro. Aunque siguió a Jesús sin dudar, sabemos poco de sus pensamientos internos. ¿Cómo fue su transición de un pescador simple a uno de los pilares del cristianismo? ¿Dudó alguna vez en sus noches en vela, pensando en su familia o en los riesgos que estaban tomando? Estas preguntas resuenan incluso hoy, porque son las mismas que nosotros mismos podríamos hacernos al enfrentar lo desconocido. El acto de fe que se les pidió a estos hombres fue algo que desafió las normas sociales de su tiempo. Seguir a un maestro que predicaba un mensaje tan radical los colocó en la mira de las autoridades religiosas y políticas. Sin embargo, a pesar de los peligros, los discípulos siguieron adelante. Lo que los llevó a hacerlo no fue la certeza del éxito, sino la esperanza de algo mayor. Algunos podrían preguntarse, ¿qué clase de líder era Jesús para inspirar tal lealtad? Un hombre que parecía ordinario, pero cuyas palabras resonaban con una fuerza sobrenatural.
Su carisma y autoridad moral no solo atraían a los marginados, sino también a aquellos que buscaban un propósito más allá de lo material. Los discípulos fueron testigos de este poder desde el primer momento. Es fascinante pensar en cuántos otros hombres y mujeres también escucharon ese llamado, pero no lo siguieron. Quizás hubo muchos que se acercaron a Jesús solo para alejarse después, incapaces de enfrentar el sacrificio que implicaba seguirlo. Sin embargo, estos 12 discípulos, aunque imperfectos, tomaron la decisión más difícil, la de renunciar a sí mismos. En la base de este llamado a los discípulos estaba un mensaje claro: el mundo no cambiaría a través del poder o la riqueza, sino a través de la fe y el sacrificio. Pedro, Andrés, Santiago y Juan respondieron porque vieron en Jesús una oportunidad única de participar en algo divino, incluso si no comprendían completamente lo que significaba. Y así, el destino de estos hombres comunes se entrelazó con el de una misión extraordinaria. Lo que comenzó como un simple día de pesca en el mar de Galilea se transformó en el comienzo de una revolución espiritual que cambiaría el curso de la historia. ¿Pero a qué costo? ¿Y hasta dónde estaban dispuestos a llegar? Es imposible hablar de los 12 discípulos sin mencionar a Judas Iscariote, el traidor. Su nombre, pronunciado en susurros o con desprecio a lo largo de los siglos, ha quedado grabado en la historia como el emblema de la traición. Pero la verdadera pregunta sigue siendo: ¿por qué lo hizo? ¿Qué llevó a Judas a traicionar al hombre que él mismo había seguido durante años? El acto de traicionar a Jesús por 30 piezas de plata es quizás uno de los momentos más oscuros de la historia bíblica. Para muchos, la respuesta parece simple: fue la codicia, el amor al dinero, lo que impulsó a Judas. Sin embargo, hay teorías que sugieren que la motivación de Judas fue mucho más compleja que el simple deseo de riqueza. Algunos estudiosos creen que Judas esperaba que Jesús, el Mesías, iniciara una revolución política contra Roma. Quizás él creía que, al entregarlo, obligaría a Jesús a demostrar su poder, desatando finalmente el esperado levantamiento. Pero cuando vio que Jesús no se resistía, que aceptaba su destino, algo dentro de Judas se rompió. Este acto de traición plantea una inquietante pregunta: ¿y si Judas no fue el único con dudas? Los otros discípulos también enfrentaron momentos de incertidumbre. No olvidemos que cuando Jesús fue arrestado, todos los discípulos huyeron. La lealtad era frágil, y el miedo a las represalias por estar asociados con un hombre sentenciado a muerte era palpable. Judas, aunque marcado por la historia como el traidor definitivo, no estaba solo en su temor o en su incomprensión del verdadero propósito de Jesús. Los otros discípulos, en algún momento, también cuestionaron la naturaleza de su misión. Algunos creían que Jesús venía a instaurar un reino en la tierra, una victoria militar sobre los opresores romanos. Pero ese no era el plan. El error de Judas fue tomar el asunto en sus propias manos. Al igual que Pedro, que más tarde negaría a Jesús, Judas no entendía que el reino de Dios no sería uno de espadas y escudos. Sin embargo, su decisión de traicionar a su maestro fue un paso más allá, una acción que cambió el curso de los acontecimientos de manera irrevocable. Pero la traición no es solo una cuestión de acciones. Es también una cuestión de motivaciones internas. ¿Por qué Judas, un hombre que había caminado al lado de Jesús, asistido a sus milagros y escuchado sus enseñanzas, decidió venderlo por un precio tan bajo? ¿Era simplemente el dinero, o algo mucho más profundo y oscuro? Algunos sugieren que Judas estaba desesperado. Quizás sentía que todo lo que había creído se estaba desmoronando. Había seguido a Jesús con la esperanza de que trajera el cambio que él ansiaba ver. Pero cuando ese cambio no llegó de la manera que esperaba, Judas tomó una decisión fatal. Una decisión que lo llevaría a la historia como el mayor traidor de todos los tiempos. En la famosa escena del beso en el huerto de Getsemaní, Judas señaló a Jesús con un acto que debería haber sido un símbolo de afecto y amistad. ¿Cómo se sintió en ese momento? Había una parte de él que se arrepentía incluso antes de que las consecuencias de su traición se hicieran evidentes. Algunos relatos sugieren que Judas se mostró frío y distante, mientras que otros creen que ya sentía el peso de lo que había hecho. Después de que Jesús fue arrestado, el destino de Judas quedó sellado. Según el relato bíblico, Judas, abrumado por la culpa, intentó devolver las 30 piezas de plata a los líderes religiosos, pero fue rechazado. Fue entonces cuando, incapaz de soportar la carga de su traición, se quitó la vida.
Un final trágico para un hombre cuya historia, aunque corta, sigue resonando en el corazón de la humanidad. Pero, ¿fue Judas realmente el villano absoluto de esta historia? Aquí surge una paradoja inquietante: sin su traición, la crucifixión, el eje central de la salvación cristiana, no habría ocurrido. En ese sentido, Judas jugó un papel esencial en el cumplimiento de la profecía. Su traición, aunque condenada, fue también una pieza clave en el plan divino. Esto plantea una cuestión moral desconcertante. ¿Es posible que Judas, en su acto de traición, fuera un instrumento de algo mucho más grande? ¿Era simplemente un peón en un plan que no entendía, o actuó por voluntad propia, impulsado por sus deseos y temores humanos? La historia nos deja con más preguntas que respuestas. Lo que queda claro es que la figura de Judas nos obliga a reflexionar sobre nuestras propias decisiones y lealtades. ¿Qué haríamos si nos enfrentáramos a la misma situación? ¿Podríamos haber sido tan vulnerables al temor y la duda como lo fue Judas? La traición de Judas no es solo una traición a Jesús, sino también un espejo inquietante de la fragilidad humana. Los otros discípulos también huyeron cuando las cosas se pusieron difíciles. Pedro negó a Jesús 3 veces antes del canto del gallo. Sin embargo, mientras que los demás encontraron el perdón, Judas fue consumido por su culpa. ¿Y si hubiera esperado? ¿Y si hubiera buscado redención como lo hicieron los otros discípulos? La tragedia de Judas no radica solo en su traición, sino en su incapacidad de ver más allá de su error. En lugar de buscar perdón, eligió la desesperación. Su historia es una advertencia para todos nosotros: a veces, el error más grande no es el acto de traicionar, sino el acto de rendirse ante la culpa. Judas Iscariote es un recordatorio de lo complejo que puede ser el corazón humano. Su traición cambió la historia, pero su legado no es solo el de un villano. Es la advertencia de lo que puede suceder cuando el miedo, la ambición y la desesperación se apoderan de nosotros. Judas es, en última instancia, una figura trágica, pero también profundamente humana. Pedro, quizás el más conocido de los 12 discípulos, fue un hombre apasionado, lleno de fuerza, pero también terriblemente humano. Firme en su fe, juró lealtad a Jesús en los momentos más difíciles. «Aunque todos te abandonen, yo nunca lo haré», le dijo. Y, sin embargo, cuando llegó la hora de la verdad, cuando el peligro era palpable, Pedro cayó en la debilidad más profunda: negó a su maestro. No una, sino 3 veces. Pedro, que siempre había sido un líder entre los discípulos, se encuentra en el patio del sumo sacerdote, rodeado de desconocidos. Las sombras se ciernen sobre él mientras Jesús es interrogado adentro. Y ahí, cuando más importaba, cuando estaba llamado a ser firme, la presión lo aplasta. «No lo conozco», dijo, no una vez, sino 3 veces. Y entonces, el gallo cantó. Es fácil mirar atrás y juzgar a Pedro. Después de todo, había sido uno de los más cercanos a Jesús, testigo de sus milagros, de su amor y poder. Pero, ¿realmente somos tan diferentes de él? Pedro enfrentó el miedo más profundo, el miedo a perderlo todo. Enfrentado a la posibilidad de ser arrestado, torturado, o incluso ejecutado, ¿cuántos de nosotros habríamos actuado con más valentía? Pedro no era solo un discípulo, era un líder entre los apóstoles, un hombre de gran influencia. Fue uno de los primeros en reconocer a Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios. Y, sin embargo, en el momento crucial, cuando su fe fue puesta a prueba, falló. Este es el poder de su historia: Pedro no era perfecto. Era humano, como todos nosotros. Pero la historia de Pedro no termina con la traición. Cuando se dio cuenta de lo que había hecho, cuando escuchó el gallo cantar por 3ª vez, salió y lloró amargamente. Esas lágrimas no eran solo de vergüenza o arrepentimiento, sino de un profundo dolor por haber traicionado a alguien que amaba. Un dolor que cualquiera de nosotros puede comprender. Jesús había predicho la traición de Pedro, pero también algo más: que Pedro sería restaurado. Aunque lo había negado, Jesús no lo abandonó. En una de las escenas más conmovedoras del Evangelio, después de la resurrección, Jesús se encuentra con Pedro junto al mar de Galilea. Y ahí, en un acto de increíble gracia, le pregunta 3 veces: «Pedro, ¿me amas?». Esas 3 preguntas no fueron una coincidencia. Cada una fue una oportunidad para que Pedro anulara cada una de sus negaciones. Con cada «sí»,
Señor, tú sabes que te amo, Pedro comenzaba a redimirse, a construir de nuevo su relación con el hombre al que había negado. Jesús no solo lo perdonó, sino que lo restauró como líder de su iglesia, diciendo, apacienta mis ovejas, punto. El mensaje es claro, el fracaso no define a una persona. Pedro, quien había sido tan frágil en el momento de la prueba, se convirtió en el pilar de la iglesia naciente. De ese hombre que negó a Jesús por temor, surgió el líder que predicó con valentía, que fue arrestado y, finalmente, martirizado por su fe. Si Pedro pudo levantarse después de haber caído tan bajo, ¿qué excusa tenemos nosotros? Es interesante que Jesús eligiera a Pedro para liderar. No era el más inteligente ni el más fuerte. Tenía momentos de duda, de ira, de debilidad. Pero en medio de todas sus imperfecciones, Jesús vio en Pedro una roca. ¿Por qué? Porque Pedro tenía una cualidad que iba más allá de sus fallas, tenía el coraje para seguir adelante, para arrepentirse y para aprender. El nombre de Pedro, originalmente Simón, fue cambiado por Jesús. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Este cambio de nombre era simbólico, un recordatorio de que, aunque Pedro era imperfecto, su fe sería la base sobre la cual el movimiento cristiano se construiría. No se trataba de la perfección, sino de la perseverancia. Pero Pedro no siempre comprendió el plan de Jesús. Antes de la crucifixión, en un intento desesperado por defender a su maestro, Pedro desenvainó una espada y cortó la oreja de un sirviente del sumo sacerdote. Jesús lo reprendió, diciendo, el que a hierro mata, a hierro muere. Era un recordatorio de que el camino de Jesús no era el de la violencia o la revolución política, sino uno de amor y sacrificio. Este acto impulsivo es una ventana a la personalidad de Pedro. Siempre fue rápido para actuar, para hablar, incluso cuando no comprendía completamente lo que estaba en juego. Pero esa misma pasión fue lo que lo impulsó a ser uno de los seguidores más comprometidos de Jesús, alguien que nunca dejó de buscar la verdad, incluso en sus errores. Al final, Pedro aceptó su destino. Se dice que fue crucificado en Roma bajo el emperador Nerón, pero pidió ser crucificado cabeza abajo, ya que no se consideraba digno de morir de la misma manera que Jesús. Este acto final de humildad es un testimonio de la transformación completa de Pedro, de un hombre que negó a Jesús a un líder dispuesto a morir por su fe. Pedro es un recordatorio de que la grandeza no viene de la perfección, sino de la capacidad de aprender, crecer y redimirse. Su historia está llena de caídas, pero también de victorias espirituales. A través de sus fallas, Pedro nos enseña que la verdadera fortaleza no radica en no fallar nunca, sino en levantarse cada vez que caemos. Jesús eligió a Pedro, no a pesar de sus imperfecciones, sino por ellas. Sabía que Pedro, con todo su carácter impulsivo, su pasión y su debilidad, tenía el potencial de ser un líder poderoso. Y así fue. A lo largo de los siglos, millones de personas han encontrado en Pedro una inspiración, un hombre imperfecto, redimido, que lideró con el corazón. Pedro, el líder imperfecto, nos recuerda que no importa cuántas veces fallamos, siempre podemos encontrar el perdón y la redención si estamos dispuestos a intentarlo una vez más. Tomás. Un nombre que, para muchos, se ha convertido en sinónimo de duda. Tomás el incrédulo, lo llaman, porque cuando sus compañeros discípulos dijeron que Jesús había resucitado, él no les creyó. No porque no quisiera creer, sino porque necesitaba verlo con sus propios ojos, tocar las heridas, sentir la carne desgarrada. Solo entonces estaría convencido. Para algunos, este acto de escepticismo puede parecer una falta de fe. Pero, ¿y si fuera todo lo contrario? Tal vez Tomás era el más realista de todos los discípulos. En un grupo lleno de fervor y convicción, él representaba algo diferente, el deseo de tener pruebas, de no dejarse llevar por el entusiasmo sin fundamentos. Tal vez Tomás era el más humano. Cuando Jesús apareció a los demás, Tomás no estaba allí. Imagina su reacción al escuchar a sus compañeros decir que habían visto a su maestro, vivo nuevamente. ¿Cómo habrías reaccionado tú? Un hombre que amabas, que habías visto morir, de repente está vivo, ¿podrías aceptarlo sin más? Tomás no pudo. Sus palabras son bien conocidas: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y meto mi mano en su costado, no creeré.
Estas no son las palabras de un hombre débil de fe, sino de alguien que lucha con la incertidumbre, que necesita una confirmación tangible para poder entregarse plenamente. Pero, ¿qué nos dice esto de Tomás? En lugar de aceptar ciegamente, fue honesto con su incredulidad. Y esa es una de las grandes lecciones que nos deja su historia. La duda no es el fin de la fe, sino una parte natural del proceso de buscar la verdad. En nuestras propias vidas, no siempre creemos lo que nos dicen sin más. Exigimos pruebas, claridad. ¿Por qué debería ser diferente con la fe? Es fácil mirar a Tomás con ojos críticos. Después de todo, los otros discípulos no dudaron de la resurrección. Pero pensemos en esto, ellos también tenían dudas. Solo que, a diferencia de Tomás, tuvieron la suerte de ver a Jesús primero. Es posible que si hubieran estado en el lugar de Tomás, habrían reaccionado de manera similar. Tomás no solo dudó, fue el único que lo admitió. Y en esa sinceridad, en esa vulnerabilidad, encontramos un ejemplo poderoso. ¿Cuántas veces hemos sentido dudas en nuestras vidas, pero hemos tenido miedo de expresarlas por temor a ser juzgados? Tomás no escondió sus dudas, y por eso, Jesús no lo condenó. Una semana después, Jesús se apareció nuevamente a sus discípulos, y esta vez, Tomás estaba con ellos. Jesús, con una calma infinita, le dijo, «Mete tu dedo aquí, mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente». Jesús no reprendió a Tomás por dudar. Al contrario, le ofreció lo que necesitaba para creer. Es en ese momento que Tomás, lleno de asombro, pronuncia una de las declaraciones más poderosas de fe en todo el Evangelio, «Señor mío y Dios mío». En lugar de ser un hombre de poca fe, Tomás fue el primero en reconocer plenamente la divinidad de Jesús después de la resurrección. Su escepticismo no lo debilitó, lo fortaleció. La historia de Tomás nos recuerda que la fe no siempre es lineal. A veces está marcada por momentos de duda, de incertidumbre. Pero esas dudas, lejos de alejarnos de Dios, pueden acercarnos más. Es en la búsqueda de respuestas que nuestra fe se profundiza. Tomás no es un discípulo débil, sino uno que representa la lucha interna que muchos de nosotros enfrentamos. Jesús luego le dijo a Tomás, «Porque me has visto, has creído». Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Pero no debemos malinterpretar estas palabras. Jesús no estaba menospreciando a Tomás, ni a aquellos que necesitan pruebas. Simplemente estaba reconociendo que la fe puede tomar diferentes formas. Algunos creen sin ver, mientras que otros, como Tomás, necesitan pruebas. Es interesante pensar en cómo habría sido el mundo sin la honestidad de Tomás. Su duda nos dio una de las pruebas más convincentes de la resurrección, el testimonio de un hombre que no creía, que cuestionó, pero que finalmente se rindió ante la evidencia. Tomás también nos enseña que la duda no es un pecado. No hay nada malo en hacer preguntas difíciles, en querer entender más profundamente. Después de todo, no fue castigado por su escepticismo, sino que fue bendecido con una revelación personal que cambió su vida para siempre. A partir de ese momento, Tomás fue transformado. El hombre que dudó se convirtió en un ferviente predicador del Evangelio. Según la tradición cristiana, Tomás llevó el mensaje de Cristo hasta la India, donde finalmente fue martirizado por su fe. El mismo hombre que una vez necesitó ver para creer, murió proclamando esa fe a aquellos que nunca habían visto a Jesús. Su legado en la India es testimonio de su devoción. A lo largo de los siglos, los cristianos de la región han mantenido viva la historia de Tomás, el discípulo que llevó el cristianismo a tierras lejanas, lejos de su lugar de nacimiento, pero nunca lejos de su fe. Esto nos muestra que, a pesar de sus dudas iniciales, Tomás vivió una vida de entrega y sacrificio. En muchos sentidos, Tomás es un espejo para nosotros. Él encarna la lucha interna de creer en algo más allá de lo tangible, de lo visible. Pero nos enseña que incluso la fe más vacilante puede ser transformada en una convicción inquebrantable. La duda no es el final del camino, sino a veces el comienzo de una fe más profunda. Así como Tomás, nosotros también podemos buscar respuestas. Y cuando las encontramos, podemos decir con todo el corazón, «Señor mío y Dios mío». Porque, en última instancia, la fe no se trata de no dudar, sino de encontrar a Dios incluso en medio de nuestras preguntas. Al final,
Tomás nos enseña que ser un discípulo no significa tener una fe perfecta. Ser discípulo significa estar dispuesto a buscar, a dudar y finalmente a encontrar la verdad que nos transforma. Porque, después de todo, la fe que surge de la duda es a menudo la más fuerte de todas. Cuando pensamos en los 12 discípulos, nombres como Pedro, Juan y Judas suelen venir a la mente de inmediato. Sin embargo, hay otros discípulos, como Santiago el Menor, Simón el Celote y Tadeo, que parecen haber desaparecido en las sombras de la historia. Su mención en los evangelios es mínima, y los detalles sobre sus vidas son escasos, lo que nos lleva a preguntarnos, ¿por qué sabemos tan poco de ellos? Algunos sugieren que su discreción fue intencional. A diferencia de Pedro o Juan, quienes ocuparon roles más visibles, discípulos como Santiago el Menor y Simón el Celote pudieron haber trabajado en silencio, apoyando a Jesús y a los demás sin buscar reconocimiento. Pero, ¿fueron menos importantes por ello? No lo creemos. Santiago el Menor, por ejemplo, se menciona de manera vaga en los evangelios. Se le llama, el menor, probablemente para diferenciarlo de Santiago, el hermano de Juan. Pero este título no debe engañarnos, no indica inferioridad, sino simplemente que era más joven o menos prominente en las narraciones. Sin embargo, su rol dentro del grupo era esencial. Santiago el Menor podría haber sido una figura clave en la iglesia temprana. De hecho, algunos creen que fue el mismo Santiago que lideró la iglesia en Jerusalén después de la muerte y resurrección de Jesús, desempeñando un papel crucial en la expansión del cristianismo primitivo. Su influencia pudo haber sido más detrás de escena, pero su impacto fue duradero. Y luego tenemos a Simón el Celote. El término, celote, puede referirse a su afiliación con un grupo radical que se oponía al dominio romano en Judea. Si este fuera el caso, su historia se vuelve aún más fascinante. ¿Cómo un hombre con inclinaciones revolucionarias decidió seguir a un maestro que predicaba la paz y el amor a los enemigos? Simón el Celote pudo haber esperado que Jesús liderara una rebelión política, como tantos otros judíos de su tiempo. Pero a medida que seguía a Jesús, es probable que su concepto de revolución cambiara. Tal vez descubrió que el verdadero cambio no venía de la espada, sino del corazón. Jesús transformó su visión de lo que significa el poder y la libertad. Es fascinante imaginar cómo fue ese proceso interno para Simón. Un hombre que probablemente soñaba con derrocar a Roma ahora estaba aprendiendo sobre el poder del perdón y la reconciliación. Quizás fue uno de los más radicalmente transformados entre los discípulos. Y sin embargo, su historia ha quedado en gran parte sin contar. Después está Tadeo, también conocido como Judas Tadeo. El Evangelio de Juan lo menciona brevemente cuando le pregunta a Jesús por qué solo se revelaría a sus discípulos y no al mundo. Es una pregunta simple pero profunda, que refleja su deseo de entender la misión de Jesús de manera más amplia. Al igual que los demás, Tadeo desaparece de las narraciones principales. Sin embargo, la tradición cristiana sostiene que él llevó el Evangelio a lugares tan lejanos como Armenia y Persia. Su dedicación y valentía lo llevaron a predicar en tierras extranjeras, donde finalmente fue martirizado. Otro ejemplo de un héroe anónimo en la historia de la fe. Estas historias de discípulos menos conocidos nos recuerdan una verdad fundamental: no todos los héroes son celebrados. De hecho, la mayoría de las grandes obras en la historia han sido realizadas por aquellos cuyos nombres nunca llegaron a los libros de historia. Santiago el Menor, Simón el Celote y Tadeo pueden haber vivido vidas sin mucho reconocimiento, pero su impacto fue profundo. Esto plantea una pregunta intrigante: ¿cuántos héroes anónimos han moldeado el curso de la historia sin que lo sepamos? La grandeza no siempre viene con fama. A veces, los actos más poderosos son aquellos que se realizan en silencio, sin expectativas de gloria. Es tentador pensar que la importancia de una persona se mide por cuánto se habla de ellos. Pero la vida de estos discípulos nos muestra lo contrario. La falta de mención de sus logros no es indicativa de su insignificancia, sino tal vez de su humildad y de su enfoque en la misión, más que en la notoriedad. En muchas ocasiones, estos discípulos probablemente realizaron las tareas más simples: organizar a los seguidores, distribuir alimentos, ofrecer consuelo a los angustiados. Mientras Pedro y Juan predicaban, Santiago el Menor, Simón el Celote y Tadeo pudieron haber estado cuidando de los detalles cotidianos que mantenían el grupo unido.
En las grandes narrativas de la historia, es fácil olvidar el valor de aquellos que no son los protagonistas. Pero la vida de estos discípulos anónimos nos enseña que no es necesario ser famoso para tener un impacto significativo. De hecho, el trabajo silencioso y fiel es a menudo la columna vertebral del cambio. Es importante recordar que, aunque no tengamos muchos detalles sobre estos hombres, su legado sigue vivo. La iglesia cristiana se construyó sobre sus esfuerzos, su fe y su dedicación. Aunque no aparezcan con frecuencia en las Escrituras, su contribución fue esencial para la expansión del mensaje de Jesús. Estos discípulos nos enseñan que la verdadera grandeza no está en ser recordado, sino en ser fiel a tu misión. No importa si la historia te reconoce o no, lo importante es el impacto que has tenido en las vidas de los demás. Tal vez, en nuestras propias vidas, deberíamos aspirar a ser más como Santiago el Menor, Simón el Celote y Tadeo. Personas que, sin buscar gloria, trabajan incansablemente por el bien de los demás. Porque al final, lo que importa no es el reconocimiento, sino la transformación que hemos ayudado a generar. Entonces, mientras recordamos a los grandes nombres del cristianismo, no olvidemos a aquellos que jugaron roles vitales, aunque más silenciosos. Porque, como nos enseñan las vidas de estos discípulos, la historia está llena de héroes anónimos que, con humildad y dedicación, han cambiado el mundo. Quizás, en última instancia, su anonimato sea parte de su lección. No se trata de ser recordado, sino de ser útil. De seguir adelante con la misión, incluso cuando los reflectores no están sobre ti. Y en ese sentido, tal vez Santiago el Menor, Simón el Celote y Tadeo no sean tan diferentes de nosotros. Los 12 discípulos no eran hombres sin fallos, ni estaban libres de dudas o miedos. Eran personas comunes que enfrentaban las mismas luchas internas que cualquiera de nosotros. Sin embargo, su disposición a seguir un llamado más grande que ellos mismos los transformó en líderes capaces de impactar al mundo entero. Su historia demuestra que no se necesita ser perfecto para hacer una diferencia. A pesar de sus tropiezos, no se detuvieron. Pedro negó a Jesús, Tomás dudó de su resurrección, Judas traicionó, pero aquellos que siguieron adelante dejaron un legado que perdura. La clave no fue la ausencia de errores, sino su capacidad para aprender, redimirse y continuar. El poder que ellos encontraron no estaba en ser impecables, sino en su fe, su resiliencia y su disposición a sacrificarse. Nos enseñan una verdad profunda: todos tenemos el potencial de transformar nuestras vidas y las vidas de los demás, si estamos dispuestos a arriesgarnos, a fallar y a levantarnos. El cambio no siempre proviene de las grandes hazañas, sino de los pequeños actos de compromiso y valentía. Ahora que conoces más sobre estos hombres, sobre sus desafíos y sacrificios, te invito a reflexionar: ¿qué legado estás construyendo tú? ¿Qué estás dispuesto a arriesgar o dejar atrás por un propósito que trascienda tu propia vida? Tal vez no todos seamos llamados a cambiar el mundo de manera visible, pero cada uno de nosotros tiene el poder de dejar una huella. La pregunta es: ¿cómo quieres ser recordado? Gracias por acompañarnos en Relatos de Fe Eterna. No te olvides darle like y suscribirte. Para más información visita el enlace que se encuentra en la descripción. Hasta la próxima, buena vibra.